Mariana se arregló con su mejor vestido para su esposo y él la rechazó esa misma noche de bodas dejándola llorando sola en una habitación fría y grande. Pensó que nunca sería amada y que su vida sería un infierno, hasta que una tarde todo cambió radicalmente con la llegada de un hombre que sí notó su belleza. Su marido la vio riendo con aquel extraño y su cara se puso roja de rabia incontrolable al sentir que perdía lo que creía suyo. Esa noche él no se fue a otra habitación, sino que entró a la de ella y cerró la puerta con llave, decidido a reclamar sus derechos de marido. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La inmensa hacienda de los Álamos se extendía como un gigante verde bajo el sol abrasador, propiedad de Damián Valdés, un hombre cuya fortuna solo era comparable con la dureza de su corazón, o al menos eso era lo que todos decían en el pueblo, pues Damián, de 35 años, alto, de espalda ancha y mirada de águila, había dedicado su vida a levantar el imperio de su padre sin permitirse distracciones, hasta que un pacto entre familias lo unió a Mariana, una joven de 22 años. Delicada como una flor de campo y con unos ojos grandes y expresivos que parecían pedir cariño a gritos, pero el matrimonio no había sido por amor, sino un arreglo para salvar las deudas del padre de Mariana, y Damián aceptó solo porque necesitaba un heredero y una esposa que no le diera problemas, así que la primera noche, cuando Mariana lo esperó sentada en el borde de la cama matrimonial con un camisón de seda blanco que había comprado con los pocos ahorros de su tía, temblando de nervios y expectativa, Damián entró, la miró de arriba abajo con una indiferencia que le heló la sangre y simplemente le dijo: no esperes nada de mí, Mariana, te daré una casa, comida y seguridad, pero no tengo tiempo para jugar a los enamorados ni para cursilerías, dormiré en mi despacho, y sin más, dio media vuelta y la dejó allí, con el corazón roto y las lágrimas rodando por sus mejillas, sintiéndose la mujer más fea y despreciable del mundo. Pasaron 3 meses desde ese día y la vida en la hacienda era solitaria para ella. Damián salía antes del amanecer a revisar el ganado y regresaba ya entrada la noche, sucio y cansado, apenas saludaba con un movimiento de cabeza y se encerraba a revisar cuentas, mientras Mariana intentaba ser la esposa perfecta, le preparaba sus platillos favoritos aunque él apenas los probaba, mantenía la casa impecable y siempre tenía una palabra amable, pero chocaba contra un muro de hielo. Para colmo de males, en la casa también vivía doña Elvira, la madre de Damián, una mujer amargada que no perdía oportunidad para humillar a su nuera, diciéndole cosas horribles como: no sé qué vio mi hijo en ti, eres tan poquita cosa, ni siquiera sirves para alegrarle la vista, seguro por eso no te toca, porque eres insípida. Y Mariana bajaba la cabeza tragándose el llanto para no causar problemas, pero la soledad se le clavaba en el pecho como una espina. Sin embargo, todo comenzó a cambiar una mañana de martes cuando llegó a la hacienda un nuevo veterinario, contratado por Damián para cuidar de sus preciados caballos pura sangre, un hombre llamado Roberto, de unos 28 años, con una sonrisa fácil, cabello castaño y una amabilidad que Mariana no había visto en mucho tiempo. Mariana estaba en el jardín regando las rosas, con el sol iluminando su cabello suelto, cuando Roberto se acercó quitándose el sombrero con respeto y le dijo: buenos días, señora, nunca había visto unas flores tan hermosas, aunque palidecen ante su dueña, y Mariana, que no estaba acostumbrada a los piropos, se sonrojó violentamente y soltó una risita nerviosa que resonó como música en el aire silencioso de la hacienda. Damián justo venía llegando a caballo desde los potreros, cubierto de polvo y con el ceño fruncido pensando en negocios, cuando escuchó esa risa, una risa cristalina y genuina que nunca había escuchado salir de los labios de su esposa, así que detuvo su caballo en seco y observó desde la distancia, oculto tras unos arbustos, como aquel veterinario se inclinaba hacia Mariana con demasiada confianza y ella, en lugar de apartarse, sonreía y le mostraba una rosa, tocando accidentalmente la mano del hombre, y en ese preciso instante, algo se rompió dentro de Damián, una furia caliente y desconocida le subió desde el estómago hasta la garganta, porque verla sonreír así para otro le provocó un dolor agudo, un celo primitivo que le gritaba: ella es mía, y bajó del caballo golpeando el suelo con sus botas pesadas, caminando hacia ellos con pasos largos y decididos. Mariana, gritó con una voz de trueno que hizo que los pájaros salieran volando de los árboles, y ella dio un salto del susto, alejándose de Roberto de inmediato, con los ojos llenos de miedo. Damián llegó hasta ellos y se paró frente a Roberto, superándolo en altura y ancho de hombros, y con una voz que destilaba veneno le dijo: señor Roberto, le pago para que revise a las bestias, no para que moleste a la señora de la casa, si ya terminó su trabajo puede retirarse, o mejor aún, vaya a las caballerizas y no salga de ahí. Y Roberto, notando la tensión peligrosa en el aire,
Asintió y se retiró no sin antes lanzar una mirada de preocupación a Mariana, dejándolos solos. Damián se giró hacia su esposa, y ella, temblando, intentó excusarse diciendo: Damián, solo estábamos hablando de las flores, no ha pasado nada. Pero él no la escuchó, la agarró del brazo, no con fuerza para lastimarla, pero sí con firmeza para que no escapara, y la acercó a su cuerpo sudoroso y lleno de feromonas masculinas, invadiendo su espacio personal como nunca lo había hecho, y le susurró con rabia cerca de su boca: no quiero que te rías así con él, ni con nadie, eres mi esposa, Mariana. Llevas mi apellido y vives bajo mi techo, no me pongas en ridículo coqueteando como una cualquiera con los empleados. Mariana sintió el calor de su cuerpo y el olor a cuero, tabaco y hombre de trabajo que emanaba de él, y por primera vez, en lugar de miedo, sintió una chispa de rebeldía y de atracción, así que levantó la mirada y, con una voz temblorosa pero valiente, le contestó: ¿coquetear? Solo me estaba tratando con amabilidad, algo que tú nunca haces, Damián, me ignoras, me tratas como un mueble, ni siquiera me miras, ¿y ahora te molesta que alguien sea educado conmigo? ¿Qué derecho tienes a reclamar si ni siquiera actúas como mi esposo? Y esas palabras fueron como una bofetada para Damián, quien se quedó paralizado viendo el fuego en los ojos de esa mujer que creía mansa. Por un momento, sus miradas se cruzaron en una batalla silenciosa, y Damián bajó la vista a los labios de Mariana, notando lo rojos y suaves que eran, y sintió un deseo brutal de besarla, de callarle la boca con un beso salvaje, pero su orgullo pudo más y la soltó bruscamente diciendo: no me provoques, Mariana, vete a tu cuarto. Pero la semilla de los celos ya estaba plantada, y esa noche sería diferente a todas las anteriores. Durante la cena, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Damián estaba en la cabecera, Mariana a su derecha y su madre, doña Elvira, a la izquierda, y la vieja arpía notó la tensión y decidió echar leña al fuego diciendo: hijo, deberías tener cuidado con ese tal Roberto, lo vi mirando mucho a Mariana. Y ya sabes que las mujeres que vienen de familias pobres a veces son muy ligeras de cascos, buscando consuelo en el primero que les habla bonito, y Mariana sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, apretó los cubiertos con fuerza y miró a Damián esperando que la defendiera, pero él seguía comiendo su carne con rabia, masticando fuerte, imaginando las manos del veterinario sobre su mujer. Sin embargo, cuando Mariana ya no pudo más y se levantó de la mesa diciendo: con permiso, se me quitó el apetito, Damián golpeó la mesa con el puño haciendo saltar los platos y gruñó: madre, basta. Mariana es una Valdés ahora, y nadie, ni siquiera tú, va a insultarla en mi presencia. Si vuelves a insinuar que es una cualquiera te irás a vivir a la casa de la ciudad, ¿entendido? Y doña Elvira se quedó boquiabierta, pálida como un papel, pues jamás su hijo le había levantado la voz por defender a nadie, y Mariana se detuvo en la puerta del comedor, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sorprendida de que esa bestia la hubiera defendido. Damián se levantó, ignorando a su madre, y caminó hasta Mariana, y ahí, en el pasillo oscuro iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana, la acorraló contra la pared. Mariana podía sentir su respiración agitada y su pecho subiendo y bajando, y Damián, con la voz ronca, le dijo: no creas que te defiendo porque me importan tus sentimientos, lo hago porque eres mía, y lo que es mío se respeta. Pero mientras decía esas palabras duras, su mano subió hasta el cuello de ella, acariciando la piel suave con sus dedos callosos, y Mariana sintió un escalofrío delicioso que le recorrió la columna vertebral. Damián, susurró ella, y él acercó su rostro al de ella, rozando su nariz con la suya, respirando su perfume de lavanda que le estaba volviendo loco, y le dijo en voz baja, casi gutural: me vuelves loco cuando me miras así, Mariana, tengo unas ganas malditas de arrancarte ese vestido y demostrarte quién es tu dueño, me está costando mucho contenerme, he sido un idiota dejándote sola tanto tiempo, pensando que no valías la pena, pero ahora que veo como otros te desean, me doy cuenta de que tengo una joya en casa y la he tenido abandonada, y sin darle tiempo a responder, pegó su cuerpo al de ella, haciéndole sentir la dureza de su deseo, y Mariana, lejos de apartarse, pasó sus manos tímidamente por el pecho de él, sintiendo los músculos duros bajo la camisa, y susurró: pues no te contengas, Damián, soy tu esposa, demuéstrame que te importo aunque sea un poco, y esa invitación fue la gota que derramó el vaso. Damián la cargó en sus brazos como si no pesara nada, sorprendiéndola, y comenzó a subir las escaleras hacia la habitación principal, esa habitación prohibida donde él nunca la había invitado, mientras la besaba con una pasión devoradora, mordiendo sus labios y sus cuello, y Mariana se aferraba a su cuello, sintiendo una mezcla de triunfo y deseo, porque por fin, el muro de hielo se había derretido. Entró en la habitación pateando la puerta y la depositó en la cama, mirándola como un lobo hambriento mira a su presa, y comenzó a desabrocharse la camisa con manos temblorosas por la urgencia, diciéndole cosas sucias al oído, cosas que hacían que Mariana se pusiera roja como un tomate pero que al mismo tiempo encendían un fuego en su vientre, frases como:
Voy a hacerte mía hasta que no te quede aliento, vas a gritar mi nombre tan fuerte que hasta en el pueblo van a saber que eres la mujer de Damián Valdés, y esa noche, la hacienda Los Álamos fue testigo de cómo el odio y la indiferencia se transformaban en una pasión desenfrenada. Pero la historia no terminó ahí, porque a la mañana siguiente, cuando Damián despertó con Mariana dormida sobre su pecho, sintió una punzada de culpa y miedo a sentir demasiado, miedo a volverse débil por una mujer, así que, haciendo gala de su torpeza emocional, se levantó sigilosamente, se vistió y se fue antes de que ella despertara, dejando una nota fría en la mesa de luz que decía: tengo negocios en la capital, volveré en 3 días, huyendo de lo que empezaba a sentir, lo que dejó a Mariana al despertar, no con una sonrisa, sino con una confusión terrible y un dolor nuevo, pensando que para él solo había sido sexo, una noche de desahogo y posesión, y lloró de rabia prometiéndose que no volvería a caer tan fácil, pero el destino tenía otros planes, porque Roberto, el veterinario, no se había rendido, y al ver salir a Damián en su camioneta, vio la oportunidad perfecta para acercarse a la patrona y ofrecerle el consuelo que ella necesitaba, y justo cuando Mariana salía al porche con los ojos hinchados de llorar, Roberto apareció con un ramo de flores silvestres y una sonrisa compasiva, diciendo: mal día, señora Mariana. A veces los hombres más ricos son los más ciegos, si usted me diera una oportunidad, yo la trataría como a una reina todos los días, y doña Elvira, escondida tras las cortinas, sonrió con malicia, pues ya tenía el plan perfecto para destruir a Mariana. Haría creer a Damián que su esposa y el veterinario eran amantes mientras él estaba de viaje. La trampa estaba puesta y el drama apenas comenzaba. Los días que siguieron sin Damián fueron una mezcla de tortura y tentación para Mariana, porque Roberto era insistente, amable y caballeroso, todo lo que Damián no era. Él le enseñaba a montar a caballo, la hacía reír con historias del pueblo y le hacía sentir valiosa, pero el corazón de Mariana, traicionero, seguía latiendo por ese hombre oscuro y complicado que la había hecho suya con tanta furia y luego la había abandonado, y aunque se dejaba querer por la amistad de Roberto, no permitía que pasara de ahí, pero a los ojos de los empleados y sobre todo de la malvada suegra, eso se veía muy diferente, y doña Elvira se encargó de llamar a Damián a la ciudad, con voz de fingida preocupación, diciéndole: hijo, tienes que volver, esto es una vergüenza, ese veterinario se pasea por la casa como si fuera el dueño, y tu esposa, bueno, no quiero ser chismosa, pero anoche los vi entrar juntos a las caballerizas y tardaron mucho en salir, una mentira podrida que hizo que a Damián se le cayera el teléfono de la mano en medio de una reunión importante. Cegado por los celos una vez más, canceló todo y tomó su auto, conduciendo de regreso a una velocidad suicida, jurándose que si era verdad, mataría a Roberto y encerraría a Mariana en una torre si era necesario, porque la idea de que otro tocara la piel que él acababa de marcar como suya lo estaba volviendo loco de remate. Cuando llegó a la hacienda, era de noche y llovía a cántaros, una tormenta eléctrica que iluminaba el cielo con relámpagos terroríficos, y al entrar empapado a la casa, encontró la sala vacía, pero escuchó voces provenientes de la biblioteca, voces bajas y risas, y al acercarse sigilosamente, vio a través de la puerta entreabierta a Mariana sentada en el sofá y a Roberto arrodillado frente a ella, curándole una pequeña herida en el dedo que se había hecho con una aguja de coser, pero desde el ángulo de Damián, parecía que Roberto le estaba besando la mano con devoción, y eso fue todo lo que necesitó ver. Entró a la biblioteca abriendo la puerta de una patada, con el rostro desencajado por la ira y el agua escurriendo por su cabello negro, pareciendo un demonio salido del infierno, y gritó: lárgate de mi casa ahora mismo si no quieres que te meta un balazo. Y Mariana saltó del sofá gritando, mientras Roberto se ponía de pie, pálido pero desafiante. Roberto no se acobardó ante la furia de Damián, lo miró fijamente los ojos mientras la lluvia golpeaba las ventanas como piedras y le dijo con una calma que enfureció aún más al patrón: señor Valdés, usted tiene una venda en los ojos tan grande como su fortuna, Mariana es una santa y yo solo curaba su herida, pero piense lo que quiera. Algún día se dará cuenta de que su orgullo es su peor enemigo, y tras decir esto, Roberto salió de la casa sin mirar atrás, sabiendo que quedarse era provocar una tragedia, dejando a Mariana sola con la bestia, quien cerró la puerta de un portazo que hizo temblar los cimientos de la mansión. Damián se giró lentamente hacia Mariana, con el pecho agitado, y ella retrocedió hasta chocar con la estantería de libros, sintiendo el miedo correr por sus venas pero también una determinación nueva, porque sabía que no había hecho nada malo. Así que cuando él se acercó y le agarró la barbilla obligándola a mirarlo, ella no bajó la vista, aunque las lágrimas rodaban por sus mejillas. Dime la verdad, Mariana, gruñó él con la voz rota por el dolor de lo que él consideraba una traición. ¿Desde cuándo te acuestas con él? ¿Te burlas de mí en mi propia casa? Mientras yo trabajo para darte todo, tú te entregas a un simple empleado. Y Mariana, indignada, le quitó la mano de un manotazo y le gritó: eres un estúpido, Damián.
Ciego y estúpido. Jamás te he faltado al respeto, Roberto solo es un amigo, algo que tú nunca has sabido ser, porque estás tan obsesionado con poseer que no sabes amar. Si tanto desconfías de mí, déjame ir, devuélveme a casa de mi padre porque prefiero la pobreza a vivir con un hombre que me odia sin motivo. Y esas palabras golpearon a Damián más fuerte que un puño, porque la idea de que ella se fuera, de que ella dejara de estar bajo su techo, le causó un pánico terrorífico que no supo manejar más que con pasión desmedida. Tú no te vas a ninguna parte, le dijo él, cambiándole la mirada de odio a deseo oscuro. Tú eres mi esposa ante Dios y los hombres, y si tengo que recordártelo cada noche para que te olvides de ese infeliz, lo haré, y sin esperar respuesta, la besó con una mezcla de furia y desesperación, un beso que sabía a lágrimas y a lluvia. Sus manos grandes recorrieron su espalda, bajando hasta su cintura, apretándola contra él como si quisiera fundirse en su piel. Mariana intentó resistirse al principio, golpeando su pecho con sus puños cerrados, gritándole que la soltara, pero la traicionera atracción que sentía por él, esa química explosiva que surgía cada vez que se tocaban, la venció, y sus golpes se convirtieron en caricias desesperadas en su nuca. Damián la levantó en vilo allí mismo, en la biblioteca, tirando algunos libros al suelo en su urgencia, y la recostó sobre el sofá de cuero, mirándola con esa intensidad que le quemaba el alma y le susurró al oído con voz ronca y sensual: «Dime que eres mía, Mariana, dímelo ahora o me vuelvo loco, necesito saber que solo yo puedo tocarte así, que tu piel solo reacciona conmigo». Y ella, jadeando, con el corazón a mil, le respondió: «Solo tú, Damián, siempre has sido tú, pero eres un bruto que no ve más allá de sus celos». Y esa confesión fue suficiente para él. Esa noche, Damián amó a su esposa con una intensidad casi dolorosa, marcando cada centímetro de su piel, susurrándole palabras sucias y promesas de amor eterno que solo se atrevía a decir en la oscuridad y el calor del momento, diciéndole cosas como: «Me vuelves loco mujer, me tienes embrujado, mira cómo me pones con solo mirarme, quiero hacerte un hijo para que estés atada a mí para siempre». Y Mariana se dejó llevar, gimiendo su nombre, olvidando por unas horas la injusticia y los gritos, perdiéndose en el laberinto de sus brazos fuertes y su olor varonil. Pero la mañana, como siempre, trajo la fría realidad. Damián despertó y, al verla dormida, sintió vergüenza de su propia debilidad, se sintió manipulado por el deseo, pensando que quizás ella usaba el sexo para cegarlo y seguir viéndose con el otro a sus espaldas, porque el veneno que su madre, doña Elvira, había destilado en su oído seguía haciendo efecto. Damián se levantó, se vistió y dio la orden terminante a los guardias de la hacienda: «La señora no sale de la casa sin mi permiso, y ese tal Roberto tiene prohibida la entrada a menos de 5 kilómetros a la redonda. Si lo ven, disparen al aire», convirtiendo la hacienda en una jaula de oro para Mariana. Pasaron 2 semanas de tensión insoportable, donde Damián y Mariana compartían la cama por las noches en encuentros fogosos y llenos de necesidad. Pero durante el día apenas se hablaban, él la miraba con sospecha cada vez que ella miraba por la ventana, y ella sufría en silencio su encierro, soportando las burlas sutiles de doña Elvira que le decía: «Disfruta mientras puedas, querida, mi hijo se cansará de tu cuerpo y te botará como a una basura. Ya le he hablado de una prima lejana, muy elegante, que sí estaría a su altura». Pero algo estaba cambiando en el cuerpo de Mariana. Comenzó a sentir mareos por las mañanas, un cansancio que no era normal y un rechazo a ciertos olores. Su doncella de confianza, una mujer mayor llamada Rosita, la miró un día mientras Mariana corría al baño a vomitar y le dijo con una sonrisa cómplice: «Niña, me parece que ya no estás sola. Esos son síntomas de que viene un heredero en camino». Y el corazón de Mariana dio un vuelco de alegría y terror al mismo tiempo. ¿Un hijo? Un hijo podría ser la solución a todo, la prueba definitiva de su lealtad, el lazo que uniría a Damián con ella para siempre y borraría todas sus dudas. Así que decidió esperar el momento perfecto para dárselo a conocer, imaginando que al saberlo, Damián la abrazaría y lloraría de felicidad, pidiéndole perdón por todo el maltrato psicológico. Sin embargo, en esta historia la felicidad nunca llega fácil. Doña Elvira, que tenía ojos y oídos en todas partes, notó los síntomas de Mariana y, siendo una mujer astuta y malvada, ató cabos, pero su mente retorcida vio una oportunidad para el golpe final. Sabía que si Damián se enteraba de que Mariana estaba embarazada justo después del escándalo con Roberto, la duda sería fácil de sembrar. Elvira fue a su habitación, sacó papel y pluma, y con una caligrafía temblorosa falsificó una nota que supuestamente Roberto le había enviado a Mariana, la arrugó para que pareciera vieja y la escondió en el bolsillo de una chaqueta de Mariana que estaba colgada en la entrada. Esa noche, Damián llegó temprano. Estaba de buen humor porque la venta de ganado había sido exitosa y traía una pequeña caja de terciopelo en el bolsillo, un regalo para Mariana, unos aretes de esmeralda, queriendo pedir disculpas a su manera por el encierro, pensando: quizás he sido muy duro,
ella me ha demostrado lealtad estas semanas, y al entrar a la casa, vio a Mariana bajar las escaleras, pálida pero hermosa, con una luz especial en los ojos. Damián, qué bueno que llegaste, dijo ella, acercándose con una sonrisa tímida, queriendo besarlo, y él la recibió, rodeando su cintura con sus manos fuertes, y le dijo: te ves hermosa hoy, Mariana, tengo algo para ti. Pero antes de que pudiera sacar el regalo, Mariana le tomó las manos y las puso sobre su vientre plano, mirándolo con ojos llenos de lágrimas de emoción, y le soltó la noticia: yo también tengo un regalo para ti, Damián, vamos a ser padres, estoy embarazada, y el tiempo se detuvo en la sala de la hacienda. Damián se quedó paralizado, su rostro pasó de la sorpresa a una emoción contenida, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios, sus ojos brillaron. ¿Es verdad? ¿Un hijo mío?, preguntó con voz temblorosa, casi incrédulo, y Mariana asintió feliz. Sí, mi amor, un pedacito de los dos, y Damián estaba a punto de levantarla en el aire y girar con ella, dispuesto a olvidar todos los celos, cuando la voz de serpiente de doña Elvira resonó desde el pasillo. «¡Qué noticia tan conveniente!», dijo la vieja, caminando lentamente hacia ellos con una expresión de falsa tristeza. «Oh, hijo mío, me parte el corazón ver cómo te engañan. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo?». Y Damián, bajando a Mariana lentamente, frunció el ceño y preguntó: «¿De qué hablas, madre? No arruines este momento». Elvira suspiró y dijo: «No quería decirte nada, pero encontré esto en la chaqueta de tu esposa esta mañana cuando buscaba un pañuelo. Creo que deberías leerlo antes de celebrar paternidades dudosas», y le extendió la nota arrugada. Mariana sintió un frío mortal en la espalda. «¿Qué es eso?». «Yo no tengo ninguna nota», exclamó asustada, pero Damián ya le había arrebatado el papel a su madre y comenzó a leer. La nota decía: «Mi adorada Mariana, no te preocupes por el logro de tu marido, pronto nos escaparemos juntos. Sé que sospechas que estás esperando un hijo, si es mío, que es lo más seguro por aquella tarde en el granero, lo cuidaré como a mi vida. No le digas nada a Damián todavía. Tuyo siempre, Roberto». Al leer aquello, el mundo de Damián se tiñó de rojo sangre, las letras bailaban ante sus ojos y un rugido bestial escapó de su garganta. Arrugó el papel con furia y miró a Mariana con un odio tan profundo que ella retrocedió aterrorizada, tropezando con sus propios pies. «Maldita sea tu estampa», gritó Damián, lanzando la nota a la cara de Mariana. «Mentirosa. Zorra traidora. Me hiciste creer que me amabas, te acostaste conmigo fingiendo placer mientras llevabas el bastardo de ese veterinario en tus entrañas». Y Mariana, llorando a mares, se arrodilló intentando agarrar sus piernas, gritando: «No, Damián, es mentira. Yo no escribí eso, ni recibí nada, es una trampa de tu madre, te lo juro por la vida de nuestro hijo, es tuyo, solo tuyo». Pero Damián estaba sordo, ciego de dolor y humillación, le dio una patada a una silla cercana haciéndola añicos y le gritó: «No te atrevas a mencionar a esa criatura. No quiero verte nunca más. Lárgate de mi casa ahora mismo antes de que cometa una locura y te mate con mis propias manos». Elvira sonreía triunfante desde la sombra, mientras Mariana se arrastraba por el suelo suplicando piedad, pero Damián la agarró del brazo, la levantó con brusquedad y la arrastró hasta la puerta principal, abriéndola de golpe hacia la noche oscura y ventosa. «¡Fuera!», bramó, empujándola hacia los escalones de piedra. «No quiero saber nada de ti ni de tu bastardo, vete con tu amante, y agradece que no voy a buscarlo para pegarle un tiro ahora mismo». Y cerró la puerta con todas sus fuerzas, dejando a Mariana en la oscuridad, sola, embarazada y destrozada. Damián se apoyó contra la puerta cerrada, respirando agitadamente, sintiendo que el corazón se le partía en 1000 pedazos, deslizó su cuerpo hasta el suelo y se cubrió la cara con las manos, y allí, el hombre de acero, el patrón implacable, lloró como un niño, lloró de rabia, de celos y de un amor herido que le dolía más que la muerte, gritando: «¿Por qué? ¿Por qué ella?». Mientras tanto, Mariana caminó bajo la noche fría, sin rumbo, sin dinero y sin esperanza, sintiendo que su vida había terminado. Caminó hasta llegar a la vieja cabaña del guardabosques abandonada en los límites de la propiedad, y allí se refugió, tiritando de frío, acariciando su vientre y prometiéndole a ese bebé que, aunque su padre los odiara, ella lucharía contra el mundo entero por él. A la mañana siguiente, Damián era otro hombre, un hombre muerto en vida, se encerró en su despacho y comenzó a beber sin control, una botella de tequila tras otra, queriendo borrar las imágenes de Mariana en brazos de otro, pero cada vez que cerraba los ojos la recordaba gimiendo su nombre, y eso lo enfurecía más. Pasaron los meses y Damián se convirtió en un tirano aún peor que antes, maltrataba a los empleados, descuidó los negocios, la hacienda empezó a decaer, pero nadie se atrevía a decirle nada, y aunque todos sabían que Mariana vivía en la cabaña vieja sobreviviendo de la caridad de Rosita y otros empleados que le llevaban comida a escondidas, Damián prohibió que se pronunciara su nombre en la casa grande, fingiendo que ella había muerto,
aunque por las noches, borracho y desesperado, montaba su caballo y cabalgaba hasta cerca de la cabaña, quedándose en la loma observando la tenue luz de la vela en la ventana, torturándose con la presencia de la mujer que amaba y odiaba con la misma fuerza, susurrando al viento: sal, Mariana, sal para que pueda odiarte a la cara, pero nunca se acercaba, su orgullo maldito era más fuerte. Un día, una tormenta terrible azotó la región, peor que cualquier otra vista en años, los ríos se desbordaron y los árboles caían como palillos, y Damián estaba en su despacho cuando Rosita entró corriendo, empapada y pálida, interrumpiendo su borrachera. Patrón, patrón, gritó la mujer. ¿Qué quieres, vieja entrometida? Gruñó Damián. Es la señora Mariana, patrón, la cabaña. El techo se vino abajo con la tormenta y ella está ahí, está dando a luz, se está muriendo. Patrón, tiene que ayudarla, el médico no puede pasar por el río. Y al escuchar eso, la borrachera de Damián se esfumó en un segundo. El terror helado le recorrió la espalda. ¿Mariana muriendo? ¿Dando a luz sola entre los escombros? Sin pensarlo, salió corriendo hacia las caballerizas bajo el diluvio, gritando el nombre de su caballo, subió a la bestia sin montura siquiera y galopó hacia la cabaña desafiando la muerte, sintiendo que si ella moría, él también moriría con ella. Al llegar, la escena era dantesca, un viejo roble había aplastado parte de la cabaña, y se escuchaban los gritos de dolor de Mariana desde adentro. Damián saltó del caballo, pateó la puerta atascada y entró. La vio allí, tirada en un colchón sucio, empapada de sudor y lluvia, retorciéndose de dolor, pálida como la cera, y al verlo, ella no mostró odio, solo alivio y extendió una mano débil hacia él susurrando: salva a mi bebé, Damián, sálvalo a él. Él se arrodilló a su lado, tomándole la mano fría, sintiendo por primera vez en meses el tacto de su piel, y le dijo con voz quebrada: no te vas a morir, Mariana, no te voy a dejar morir, maldita sea, resiste. Y en ese momento, entre los truenos y el dolor, Mariana dio un último grito desgarrador y el llanto de un bebé resonó en la cabaña, un llanto fuerte, lleno de vida. Damián recibió a la criatura en sus manos grandes y temblorosas, un varón, cubierto de sangre y vida, y al mirarlo a la cara, al ver esos ojos oscuros y esa expresión de enojo tan parecida a la suya, Damián sintió que el alma se le caía a los pies, porque ese niño no tenía nada de Roberto, ese niño era su viva imagen, era un Valdés de pies a cabeza. La sangre llamaba a la sangre, y la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Había sido un idiota, había condenado a su esposa inocente al infierno por una mentira, y ahora, con su hijo en brazos y su esposa desmayada y sangrando profusamente, Damián soltó un aullido de dolor y arrepentimiento que se mezcló con la tormenta. Mariana. Perdóname, mi amor, despierta. Pero Mariana no respondía, yacía inerte, como si la vida se le escapara, y Damián, desesperado, se quitó la camisa para cubrirla, la cargó junto con el bebé y salió a la tormenta, decidido a luchar contra Dios y el diablo para salvarlos, jurando que si ella sobrevivía, pasaría el resto de sus días arrastrándose para merecer su perdón. Corrió hacia la casa grande llevando su preciosa carga, gritando órdenes para que prepararan el coche, y en el camino, mientras miraba el rostro pálido de su mujer, le suplicaba al oído: no me dejes, Mariana, por favor, pégame, ódiame, pero no te vayas, te amo, te he amado desde el primer momento aunque fui demasiado cobarde para aceptarlo. Fue una carrera contra el tiempo hacia el hospital del pueblo, con Damián manejando como un loco y Rosita atrás intentando detener la hemorragia de Mariana, rezando a todos los santos. Damián llegó al hospital rural como un alma en pena, con la camisa manchada de la sangre de su mujer y el rostro desfigurado por la angustia. Entró gritando por un médico con tal desesperación que las enfermeras corrieron aterrorizadas a buscar una camilla. «Salven a mi mujer, maldita sea, sálvenla o quemo este hospital con todos adentro», rugía Damián, y cuando se llevaron a Mariana, pálida y fría, hacia el quirófano, sintió que le arrancaban el corazón del pecho, quedándose solo en el pasillo con su hijo recién nacido en brazos, envuelto en una manta sucia y llorando con pulmones fuertes. Una enfermera mayor, con rostro bondadoso, se acercó para quitarle al bebé y limpiarlo, pero Damián se resistió al principio, apretándolo contra su pecho como si fuera lo único que lo mantenía cuerdo, hasta que la mujer le dijo suavemente: «Señor Valdés, su hijo necesita calor y alimento, y usted necesita rezar, déjemelo a mí, está sano, es fuerte como su padre». Y Damián, temblando, entregó al pequeño, viendo cómo se llevaban el último pedazo de esperanza que le quedaba. Se derrumbó en una silla de metal fría, cubriéndose la cara con las manos llenas de sangre seca, y empezó a murmurar plegarias que no había dicho desde niño, prometiéndole a la Virgen que cambiaría, que dejaría de ser un ogro, que adoraría el suelo que Mariana pisara si tan solo le permitía abrir los ojos una vez más. Las horas pasaban lentas como una tortura medieval. Cada vez que se abría la puerta del quirófano Damián saltaba como un resorte, con el corazón en la garganta,
pero los médicos solo entraban y salían con rostros serios, pidiendo sangre, pidiendo calma, ignorando sus súplicas de información. Fue en ese momento de soledad absoluta cuando la puerta de la sala de espera se abrió y entró doña Elvira, fingiendo preocupación, con su peinado perfecto y su ropa impecable, totalmente fuera de lugar en medio de aquella tragedia. «Hijo mío», exclamó ella, extendiendo los brazos, «me enteré de lo que pasó, qué vergüenza para la familia, todo el pueblo habla de cómo recogiste a esa mujer de la basura, deberías haberla dejado allí, es el destino castigándola por sus pecados», y esas palabras fueron la chispa que encendió la dinamita que Damián llevaba guardando. Damián se levantó lentamente, sus ojos, enrojecidos por el llanto y el alcohol de días anteriores, se clavaron en su madre con una frialdad que la hizo retroceder. Caminó hacia ella paso a paso, como un depredador acorralando su presa, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para oler su perfume caro, le dijo con una voz baja y terrible: «Cállate, no te atrevas a decir ni una sola palabra más en contra de mi esposa». Elvira, sorprendida, intentó defenderse, «Pero Damián, es por tu bien, ese hijo seguro ni es tuyo, mira todo el dolor que te ha causado», pero no pudo terminar porque Damián golpeó la pared junto a la cabeza de ella con el puño, haciendo un estruendo que paralizó la sala de espera. «El niño es idéntico a mí, madre. Tiene mis ojos, mi barbilla, mi sangre. No hay duda, nunca la hubo. Fui un ciego imbécil porque tú, con tu veneno de víbora, me llenaste la cabeza de dudas», le gritó en la cara, y luego, sacando toda la rabia acumulada, la agarró por los hombros y la sacudió. «Tú inventaste lo de la carta, ¿verdad? Admítelo. Roberto nunca escribió nada, Mariana nunca me traicionó. Fuiste tú todo el tiempo porque no soportabas ver que alguien me amara de verdad». Doña Elvira, aterrorizada ante la furia de su hijo, empezó a tartamudear y llorar, confesando entre sollozos: «Lo hice por ti, ella no es de nuestra clase, te mereces algo mejor, esa mujercita te estaba ablandando», y al escuchar la confirmación, Damián sintió un asco profundo. La soltó con desprecio como si tocara algo podrido y señaló la salida con un dedo tembloroso. «Desaparece de mi vista, Elvira. Vete de la hacienda, vete del pueblo. Tienes una hora para sacar tus cosas de mi casa. Si vuelvo a verte, te juro por la memoria de mi padre que no responderé de mis actos». «Has muerto para mí», sentenció Damián, y su madre, humillada y vencida, salió corriendo del hospital, dejando a Damián solo con su culpa, que ahora pesaba toneladas porque sabía, sin sombra de duda, que había torturado a una inocente. Justo cuando Elvira salía, el médico cirujano apareció por la puerta batiente, se quitó el tapabocas con cansancio y miró a Damián. «Señor Valdés», comenzó el doctor, y Damián sintió que las piernas le fallaban. «¿Vive?», preguntó con un hilo de voz. El médico asintió levemente, esbozando una sonrisa cansada. «Es un milagro, señor Valdés. Perdió mucha sangre, estaba desnutrida y débil, cualquier otra mujer habría muerto, pero ella tiene una fuerza impresionante, luchó como una leona. Está estable, pero muy débil. Puede pasar a verla, pero sea breve y delicado», dijo el médico. Damián sintió un alivio tan grande que casi se desmaya, agarró la mano del médico y se le estrechó con fuerza. «Gracias, doctor, le daré lo que pida, dinero, tierras, lo que quiera», balbuceó, y sin esperar más, corrió hacia la habitación donde tenían a Mariana. Al entrar, el olor a desinfectante y medicina golpeó su nariz. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por el pitido rítmico de los monitores. Mariana estaba acostada en la cama, tan pequeña, tan frágil bajo las sábanas blancas, con tubos en sus brazos y la piel casi transparente. Damián se acercó con el corazón en la boca, arrastrando una silla para sentarse a su lado, y tomó su mano inerte con una delicadeza extrema, besando cada uno de sus dedos, mojándolos con sus lágrimas calientes. «Mi amor, mi vida», susurró contra su piel. «Perdóname, Mariana, soy un monstruo, pero te juro que voy a pasar el resto de mi vida reparando esto. Despierta, por favor, dime que me odias pero despierta». Pasó la noche entera allí, velando su sueño, sin dormir ni un segundo, observando su pecho subir y bajar, hasta que, con los primeros rayos del sol entrando por la ventana, Mariana abrió los ojos. Su mirada estaba desenfocada al principio, pero cuando se posó en Damián, no hubo calidez, solo un vacío y un miedo instintivo que a él le dolió más que un golpe. Ella intentó retirar su mano, pero estaba muy débil. «Damián», susurró con voz rasposa, «¿mi bebé? ¿Dónde está mi hijo?». Fue lo primero que preguntó, ignorando su presencia, buscando con la mirada desesperada. Damián se apresuró a tranquilizarla, acariciando su frente sudada aunque ella se tensó ante su tacto. «Está bien, mi amor, está perfecto. Es un varón, Mariana. Un niño fuerte y hermoso».
Las enfermeras le están cuidando, pronto te lo traerán, le dijo con suavidad, intentando sonreír, pero Mariana lo miró con seriedad y le dijo con voz débil pero firme, ¿por qué estás aquí? Me echaste, me dijiste que ojalá me muriera. Vete, Damián. No quiero que nos hagas daño. Déjame sola con mi hijo. Esas palabras fueron puñaladas para él, pero sabía que las merecía. Damián no se movió, en cambio, se inclinó más hacia ella, invadiendo su espacio con esa intensidad masculina que siempre la había desarmado, y le habló mirándola fijo a los ojos oscuros. No me voy a ir, Mariana. Nunca más. Fui un estúpido, un animal ciego de celos, mi madre me envenenó la mente, pero ya la eché, se acabó. Sé la verdad, sé que eres inocente y sé que ese niño es mío, lleva mi sangre y tú llevas mi corazón aunque no lo quieras, confesó con voz ronca y apasionada, acariciando su mejilla con el pulgar. Mariana lloró en silencio, las lágrimas resbalaban hacia la almohada. Es tarde, Damián. Me rompiste. Me dejaste sola en el frío. ¿Cómo puedes pedirme que olvide eso? Sollozó ella. Damián, desesperado por sentirla, por romper esa barrera, se levantó y besó su frente con devoción, luego bajó a sus ojos, bebiendo sus lágrimas con sus labios. No te pido que olvides, te pido que me dejes demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Voy a reconquistarte, Mariana. Voy a besarte cada herida hasta que sane. No me rendiré, aunque me tome 100 años, le prometió, y en ese momento, la enfermera entró con el bebé en brazos. La tensión se rompió cuando pusieron al pequeño bulto en los brazos de Mariana. Ella sonrió por primera vez, una sonrisa divina que iluminó la habitación, y Damián se quedó embobado mirando la escena, su mujer y su hijo, su verdadera familia. Se acercó y rodeó los hombros de Mariana con su brazo, y para su sorpresa, ella no lo rechazó esta vez, quizás por el cansancio o por la necesidad de compartir ese momento. Mira, Damián, susurró ella, tocando la naricita del bebé, se parece a ti cuando estás enojado. Damián soltó una carcajada húmeda y besó la cabeza del niño y luego la sien de Mariana. Se llamará Alejandro. Alejandro Damián Valdés, sentenció él con orgullo, y Mariana asintió, sellando una tregua silenciosa. Los días en el hospital fueron el inicio de la transformación. Damián no se separaba de ella ni para ir al baño. Alquiló una habitación privada de lujo y se encargó personalmente de todos sus cuidados, volviendo locas a las enfermeras porque no dejaba que nadie más tocara a su mujer. Él la alimentaba cucharada a cucharada, soplaba la sopa, le limpiaba la boca con servilletas de seda, le cepillaba el cabello largo y enredado con una paciencia infinita. Pero también comenzó el juego de la seducción, ese juego peligroso que tanto necesitaban. Un día, cuando Mariana ya podía levantarse, le dijo que necesitaba una ducha. La enfermera iba a ayudarla, pero Damián se interpuso en la puerta cerrándola con seguro. Yo lo haré, dijo con voz grave, y Mariana, sentada en el borde de la cama, sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Tú? Pero Damián, protestó débilmente. Él no dijo nada, simplemente se acercó, la levantó en brazos con facilidad y la llevó al baño privado. Allí, bajo la luz tenue, Damián comenzó a desvestirla con una lentitud exasperante y deliciosa. Quitó la bata de hospital, rozando su piel con sus dedos calientes, provocando escalofríos en Mariana. Estás preciosa, murmuró él, mirando su cuerpo que, aunque marcado por el parto y la delgadez, para él era el templo más sagrado. Mariana intentó cubrirse por vergüenza. Estoy fea, Damián, mírame, dijo bajando la cabeza, pero él le tomó el mentón y la obligó a mirarlo, sus ojos brillaban con un deseo oscuro y puro a la vez. Para mí eres la mujer más hermosa del mundo, cada marca es un recordatorio de que me diste un hijo, eres mi diosa, Mariana, le susurró, y luego la metió bajo el chorro de agua tibia. Damián entró con ella, sin importarle mojar su ropa costosa, y comenzó a enjabonarla con una esponja suave. Pasaba la esponja por su cuello, sus hombros, bajando por sus pechos llenos de leche materna, rozando los pezones con una reverencia que hizo gemir a Mariana involuntariamente. ¿Te gusta?, preguntó él con voz ronca al oído, mordisqueando el lóbulo de su oreja. Mariana, apoyada contra los azulejos húmedos, cerró los ojos y asintió, entregándose a la sensación. Sí, Damián, suspiró. Él tiró la esponja y usó sus manos grandes y ásperas de trabajador que contrastaban con la suavidad de ella, acariciando su espalda, sus caderas, pegando su cuerpo mojado al de ella. Me estoy volviendo loco por hacerte mía otra vez, le confesó él contra su boca, rozando sus labios sin besarla del todo, creando una tensión eléctrica, pero voy a esperar a que te cures, y cuando estés bien, Mariana, te juro que no vamos a salir de la cama en una semana. Voy a devorarte entera,
Te voy a hacer gritar mi nombre hasta que te quedes sin voz, porque me perteneces y yo te pertenezco. Mariana, encendida por sus palabras sucias y directas, le rodeó el cuello con sus brazos y lo besó, un beso hambriento, mojado, con sabor a jabón y promesa, donde sus lenguas bailaron reconociéndose, perdonándose. En ese baño de hospital, entre el vapor y el agua, la frialdad del pasado se terminó de derretir para dar paso a un fuego renovado. Cuando finalmente les dieron el alta, Damián llevó a Mariana y al pequeño Alejandro de regreso a la hacienda Los Álamos, pero no a la casa lúgubre de antes. Damián había mandado redecorar todo. La habitación de doña Elvira había sido convertida en un cuarto de juegos lleno de luz, y la habitación principal, su habitación, tenía sábanas de seda nuevas y flores frescas por todas partes. Al entrar con el bebé en brazos, todo el personal de la hacienda estaba formado en fila para recibirlos, y Damián, delante de todos, besó a Mariana frente a los peones y gritó: «Aquí tienen a la patrona. La señora de la casa. Cualquiera que le falte el respeto se las verá conmigo». Mariana lloró de emoción al ver el cambio en él. Los primeros meses de crianza fueron duros pero hermosos, y Damián demostró ser un padre devoto y un esposo insaciable. Cumplió su promesa, no dejaba pasar una sola oportunidad para tocarla, para besarla en los rincones de la casa, para nalguearla juguetonamente cuando pasaba cerca de él y decirle cosas al oído como «qué bien te quedan esos pantalones, pero mejor te quedarían en el suelo de mi despacho». La pasión entre ellos crecía día a día, alimentada por la convivencia y el cuidado mutuo. Pero la verdadera noche de bodas, la que les debían al destino, llegó 3 meses después, cuando el médico le dio el visto bueno a Mariana para reanudar su vida íntima. Esa noche, Damián preparó una cena romántica a la luz de las velas en el jardín, con músicos tocando violín suavemente, y después de cenar y beber vino, la cargó estilo nupcial hasta la habitación. La puso sobre la cama y la miró con ese brillo salvaje en los ojos. «¿Estás lista para que cumpla mi promesa?», le preguntó con una sonrisa torcida y sexy, mientras comenzaba a desabrocharse el cinturón lentamente. Mariana, acostada en la cama como una reina, con un camisón de encaje negro que él le había regalado, se mordió el labio y le contestó con picardía: «Menos hablar y más acción, vaquero. Demuéstrame que sigues siendo el dueño de este rancho, y de mí». Damián rugió como un animal y se lanzó sobre ella. No hubo delicadeza excesiva esa noche, hubo pasión desenfrenada, necesidad pura. Se arrancaron la ropa mutuamente con desesperación. Damián recorrió cada centímetro de su cuerpo con su boca, venerando sus caderas, sus muslos, diciéndole groserías excitantes: «Eres tan estrecha, tan rica, me vas a matar de placer, mujer», le gruñía mientras la hacía suya una y otra vez, y Mariana gritaba, arañaba su espalda, arqueaba su cuerpo pidiendo más, respondiendo a sus palabras con gemidos y frases igual de atrevidas: «Sí, mi amor, así, más profundo, no pares nunca». Fue una noche de reconciliación total, donde el sudor, el placer y el amor sellaron las grietas del pasado. La vida en la hacienda se volvió idílica. Damián se convirtió en un hombre más alegre, los negocios prosperaron porque él trabajaba con una sonrisa, motivado por llegar a casa a ver a su esposa y a su hijo. Alejandro crecía fuerte y sano, aprendiendo a montar a caballo antes de aprender a caminar, siempre pegado a su padre. Pero no se quedaron solo con uno. 1 año y medio después, en una tarde de verano mientras montaban a caballo juntos por el río, Mariana detuvo su yegua y miró a Damián con una sonrisa misteriosa. Él se acercó preocupado. «¿Estás bien, amor? ¿Te sientes mal?». Ella negó con la cabeza, le tomó la mano y se la puso en el vientre plano. «No me siento mal, Damián, pero creo que Alejandro va a necesitar una hermanita para molestar», le soltó la noticia con una guiñada de ojo. Damián abrió los ojos como platos, soltó una carcajada de felicidad pura que espantó a los patos del río, saltó de su caballo al de ella y la besó apasionadamente allí mismo, bajo el sol. «Te voy a llenar de hijos, Mariana. Vamos a hacer nuestro propio ejército», gritó de felicidad. 9 meses después nació Sofía, una niña de ojos grandes y dulces como los de su madre, que se convirtió en la luz de los ojos de Damián, quien, para sorpresa de todos, se dejaba poner moños y pintar las uñas por la pequeña cuando creció un poco. Sin embargo, como en toda buena historia, la calma precede a veces a una última prueba. Cuando la familia estaba en su mejor momento, disfrutando de un picnic en las tierras altas de la hacienda, apareció una figura a lo lejos. Un hombre a caballo se acercaba. Damián se puso tenso de inmediato, su instinto protector se disparó, y puso una mano sobre su revólver, colocando a Mariana y a los niños detrás de él. El jinete se acercó lentamente, y cuando estuvo a unos metros, se quitó el sombrero. No era un bandido, ni un enemigo. Era Roberto, el veterinario,
que había regresado después de años de ausencia. El ambiente se tensó, el aire se volvió pesado. Mariana contuvo el aliento, recordando todo el dolor que había causado la mentira que los involucraba a ambos. Damián dio un paso adelante, con el rostro serio, protegiendo lo suyo. Roberto levantó las manos en señal de paz y dijo: no vengo a pelear, Damián. Vengo a despedirme. Me voy al norte, a comenzar una nueva vida, pero antes necesitaba ver con mis propios ojos que Mariana era feliz. Damián lo miró fijamente, evaluando al hombre que una vez quiso matar. Miró a Mariana, que le sonreía a su esposo dándole confianza, y miró a sus hijos jugando en la hierba ajenos a todo. La rabia de antaño ya no existía, solo quedaba la gratitud por tener a su familia. Damián relajó los hombros, quitó la mano del arma y, para sorpresa de Roberto y Mariana, extendió su mano derecha hacia el veterinario. Ella es la mujer más feliz del mundo, Roberto, porque la amo más que a mi propia vida. Y gracias, porque indirectamente, tus intenciones me hicieron abrir los ojos antes de perderla para siempre. Vete en paz, dijo Damián con una nobleza que demostraba cuánto había madurado. Roberto estrechó la mano con respeto, miró a Mariana una última vez con un gesto de adiós, y se marchó galopando hacia el horizonte, cerrando definitivamente el capítulo de los celos. Mariana corrió a abrazar a su esposo. Estoy tan orgullosa de ti, le dijo besando su cuello. Lo hice por nosotros, respondió él, cargando a Sofía en un brazo y a Alejandro en el otro, porque nada en el mundo vale más que la paz de esta familia. Parecía el final perfecto, pero el destino tenía preparada una última lección de vida, una que demostraría que el amor verdadero no solo perdona, sino que también cuida hasta el final de los días. Pasaron los años, los niños crecieron y se fueron a estudiar, la casa quedó grande de nuevo, pero nunca vacía, porque la risa de Damián y Mariana llenaba los pasillos. Una noche, mientras dormían abrazados como siempre, sonó el teléfono. Era del hospital de la ciudad. Una enfermera con voz grave preguntó por Damián Valdés. Sí, soy yo, contestó el adormilado. Señor Valdés, lamentamos informarle que hemos recibido a una paciente indigente en estado terminal, no tiene a nadie, pero entre sus ropas sucias encontramos una foto vieja de usted cuando era niño y su número anotado detrás. Dice llamarse Elvira, dijo la voz. Damián se quedó helado. Su madre, la mujer que lo había traicionado y a la que había jurado no volver a ver, estaba muriendo sola y en la miseria. Mariana, que se había despertado al notar su tensión, le acarició el brazo y preguntó ¿qué pasa? Damián colgó el teléfono lentamente, con la mirada perdida. Es mi madre, se está muriendo, Mariana. Está sola en un hospital de beneficencia. El odio antiguo luchó contra la compasión en su pecho. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella suavemente. Damián miró a su esposa, la mujer que había sufrido más que nadie por culpa de esa anciana, y esperó que ella le dijera que la dejara morir. Pero Mariana, con esa bondad infinita que la caracterizaba, le tomó las manos y le dijo algo que definiría el rumbo final de sus vidas. Vamos a buscarla, Damián. Nadie merece morir solo, ni siquiera ella. Si tú perdonaste mis supuestas faltas, y nosotros nos perdonamos mutuamente, también podemos perdonarla a ella. Vamos a cerrar el círculo. El viaje hacia la ciudad esa noche oscura fue una prueba de fuego para los nervios de Damián. Sus manos apretaban el volante de la camioneta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, mientras Mariana, a su lado, le acariciaba el muslo con suavidad, dándole esa fuerza silenciosa que solo ella sabía transmitir, diciéndole tranquilo, amor, estamos haciendo lo correcto, el odio es una carga muy pesada para llevarla a la tumba, y él asentía, tragando saliva, pensando en cómo la vida daba vueltas tan extrañas, llevando a la mujer que había intentado destruir su matrimonio a depender ahora de su piedad. Al llegar al hospital de beneficencia, el ambiente era deprimente, con paredes despintadas y un olor a enfermedad y olvido que revolvía el estómago, y cuando la enfermera los guió hasta una cama al fondo de un pabellón común, Damián sintió que el corazón se le detenía, pues aquella anciana esquelética, de piel grisácea y cabello ralo y sucio, no se parecía en nada a la imponente y arrogante doña Elvira que recordaba, era una sombra, un despojo humano consumido por la enfermedad y la soledad. Mariana fue la primera en acercarse, sin una pizca de rencor en sus ojos bonitos, y tomó la mano huesuda de la mujer, susurrando doña Elvira, estamos aquí, Damián vino a verla, y ante el sonido de su nombre, la anciana abrió los ojos con dificultad, ojos que habían perdido el brillo de la maldad y ahora solo mostraban miedo, un miedo profundo a la muerte. Al ver a su hijo, Elvira intentó incorporarse, pero no tuvo fuerzas, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada mientras susurraba con voz quebrada hijo, viniste, pensé que me dejarías morir como un perro, y Damián,
con la mandíbula tensa luchando contra sus emociones, se acercó al otro lado de la cama y le tomó la otra mano, sintiendo lo fría que estaba. Estoy aquí, madre, no estás sola, le dijo con voz ronca, y entonces Elvira giró la cabeza y vio a Mariana, la mujer a la que había insultado, humillado y tratado de destruir con mentiras viles, y soltó un sollozo doloroso, apretando débilmente la mano de su nuera. Perdóname, muchacha, balbuceó la anciana, te odié porque tú tenías lo que yo nunca tuve, el amor de un hombre bueno, la dulzura que a mí me faltaba, fui una bruja contigo, quise separarlos por envidia y orgullo. Puedes perdonar a esta vieja moribunda. Y en ese momento se hizo un silencio sepulcral en la sala. Damián miró a su esposa esperando su reacción, y Mariana, con lágrimas en los ojos, se inclinó y besó la frente sudada de su suegra, demostrando una grandeza de alma que dejó a todos sin aliento, y le dijo: ya la perdoné hace años, doña Elvira, el rencor no tiene lugar en mi casa ni en mi corazón, descanse tranquila, que su hijo y sus nietos están bien, y usted se irá sabiendo que no ganó el odio, sino el amor. Al escuchar esas palabras, Elvira cerró los ojos con una expresión de paz infinita, como si se hubiera quitado una mochila de piedras de encima, apretó por última vez la mano de Damián y con un último suspiro largo y tembloroso, dejó este mundo. Damián se quedó estático unos segundos, sintiendo como el vínculo con su pasado traumático se rompía definitivamente, y luego abrazó a Mariana allí mismo, en medio del hospital, enterrando su rostro en el cuello de ella, llorando no por la madre que perdió, sino por la liberación que sentía y por la maravilla de mujer que tenía entre sus brazos. Organizaron un funeral digno, pequeño pero respetuoso, y enterraron a Elvira junto a su esposo en el cementerio del pueblo, cerrando así el último capítulo oscuro de sus vidas. Esa noche, al regresar a la hacienda, el ambiente era extraño, una mezcla de tristeza y alivio, y después de acostar a los niños que ya eran unos adolescentes curiosos y preguntarles cómo les había ido, Damián y Mariana se retiraron a su habitación, sintiendo una necesidad imperiosa de sentirse vivos, de reafirmar su existencia frente a la muerte que acababan de presenciar. Mariana cerró la puerta con llave y se giró hacia su esposo, que se estaba quitando la corbata con gestos cansados, y sin decir palabra, caminó hacia él, con esa mirada felina y decidida que a él tanto le gustaba, y comenzó a desabotonar su camisa, besando cada centímetro de piel que iba descubriendo. Hazme sentir viva, Damián, le susurró contra sus labios, mordiendo suavemente su boca. Quiero que me hagas el amor hasta que se me olvide mi nombre, quiero borrar la tristeza con placer, y Damián, encendiéndose al instante como una mecha, la agarró por la cintura y la pegó a su cuerpo, haciéndole sentir la dureza de su deseo. ¿Eso quieres, mi vida? Le gruñó al oído con esa voz de macho alfa que a ella le hacía temblar las piernas. Pues prepárate, porque esta noche no voy a tener piedad, te voy a amar tan duro que vas a recordar por qué eres la mujer de Damián Valdés, y la lanzó sobre la cama, subiéndose encima de ella, arrancándole la ropa con una urgencia desesperada. Fue un encuentro salvaje y primitivo, donde se mezclaron las lágrimas con el sudor, los gemidos con las palabras de amor sucio. Dime que eres mía, dímelo, le exigía él mientras la embestía con fuerza, y ella, arañando su espalda, gritaba: tuya, siempre tuya, mi amor, no pares, más fuerte. Y en esa unión de cuerpos y almas, terminaron de sanar las heridas viejas, durmiéndose horas después abrazados, desnudos y enredados en las sábanas, sabiendo que nada ni nadie podría separarlos jamás. Los años pasaron volando como el viento en la pradera, y la hacienda Los Álamos floreció bajo el mando de Damián y Mariana. Alejandro se convirtió en un hombre recto y trabajador, idéntico a su padre en el porte pero con el corazón noble de su madre, y se casó con una joven veterinaria del pueblo, una ironía que a Damián le causaba mucha gracia, y tuvieron 3 hijos traviesos que llenaban la casa de risas y juguetes. Sofía, por su parte, estudió agronomía y se encargó de modernizar los cultivos, trayendo nueva vida a las tierras, y se casó con un buen muchacho de una hacienda vecina, dándole a Damián y Mariana 2 nietos más, completando así la dicha de unos abuelos que no se cansaban de malcriar a los pequeños con dulces y paseos a caballo. Pero lo más hermoso de ver no era la prosperidad económica, sino el amor inquebrantable entre los patriarcas, pues incluso con el pelo blanco y las arrugas marcando sus rostros, Damián y Mariana seguían comportándose como recién casados, siempre tomados de la mano, robándose besos en el porche, mirándose con una complicidad que ponía celosos a los más jóvenes. Damián, ya viejo pero aún fuerte, solía sentarse en su sillón favorito por las tardes, con Mariana sentada en sus piernas, sí, en sus piernas a pesar de la edad, acariciándole el cabello plateado mientras veían caer el sol sobre sus tierras, y él le decía cosas como: mírate, vieja, sigue siendo la más hermosa de todas, si te agarro ahorita mismo te hago ver estrellas. Y ella se reía, le daba un golpe juguetón en el hombro y le contestaba: ay, viejo verde, ya no estamos para esos trotes. Oh, sí, y terminaban riendo y besándose con ternura.
En el aniversario número 50 de su boda, organizaron una fiesta enorme, invitaron a todo el pueblo, hubo música, comida y baile hasta el amanecer, y en medio de la pista, Damián tomó el micrófono, con la voz un poco temblorosa por la edad y la emoción, y mirando a su esposa a los ojos, frente a sus hijos, nietos y amigos, dijo: hace medio siglo, cometí el error más grande de mi vida, casi pierdo a esta mujer por ser un ciego orgulloso, por creer que el dinero y el apellido eran lo único que importaba. La traté mal, la humillé, la dejé sola, pero ella, con su amor infinito, me enseñó a ser hombre de verdad. No me arrepiento de nada de lo que sufrimos porque eso nos trajo aquí, pero le agradezco a Dios cada día por haberme dado una segunda oportunidad. Mariana, eres mi vida, mi alma y mi salvación. Te amé cuando eras joven y tersa, y te amo aún más ahora que cada arruga cuenta nuestra historia. Y todo el mundo aplaudió llorando de emoción, mientras Mariana corría a abrazarlo y se fundían en un beso apasionado que demostraba que el fuego, si es verdadero, nunca se apaga, solo se transforma en una brasa eterna que calienta el alma. Esa noche, ya solos en su habitación, Damián ayudó a Mariana a quitarse el vestido con manos temblorosas pero amorosas, y acostados en la cama, se miraron en silencio, comunicándose sin palabras, agradeciendo el camino recorrido, desde aquella primera noche fría de rechazo hasta este calor de hogar que habían construido juntos, superando la maldad, los celos y el tiempo. Y así termina nuestra historia, dejándonos una lección grabada a fuego en el corazón. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Damián y Mariana es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.